ADUL, Asociación de Docentes de la UNL. Fundación Escuela Industrial Superior. Universidad Nacional del Litoral. Centro de Estudiantes de la Escuela Industrial Superior. Laboratorios Crisol. Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Industrial Superior. Ecoinc, soluciones sustentables para la construcción. Radio Halley 99.7. Bienvenidos, como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela. Lo estamos haciendo con nuestro programa hoy para compartir en esta primera parte del Industrial la charla que manteníamos con Lucila Sastre. Ella es licenciada en Psicología, forma parte del equipo, integrado por psicopedagogas también, que atiende aquí en el Industrial distintos casos relacionados a los trayectos pedagógicos con los alumnos, pero también abordan, con protocolos que tiene la universidad también, situaciones que se puedan dar, por suerte no se han dado tanto en el Industrial, pero que sí, como caja de resonancia, que son las escuelas, de las situaciones que se viven en el ámbito comunitario, también influenciados por las redes sociales, con los chicos, lo que se denomina como bullying en términos más coloquiales, pero bueno, las distintas situaciones, cómo se detectan, cómo se actúa, los distintos grados que se pueden dar de esas condiciones de convivencia entre los alumnos y en el caso de que haya que aplicar un protocolo, cómo se procede aquí desde el Industrial. Que justamente los docentes tienen que poner una voluntad especial, digamos, cómo recepcionan también esta adaptación a la diversidad que por ahí se presenta. En los casos que antes de esta resolución siempre hubo buena apertura de parte de los docentes en general, y esta resolución un poco avala y acompaña estos acompañamientos, y la verdad que en sí siempre tuvo mucha buena recepción, digamos. Incluso hemos tenido muchos más docentes que se han acercado, que nos sentamos juntos a ver, revisar, y muchas veces son cosas, por ahí, sugerencias o cuestiones u orientaciones que no solamente sirven para ese alumno en particular o alumna, sino que en realidad le sirven a todos. Pero bueno, sí hay buena recepción y hay apertura en este sentido, que nosotros lo celebramos porque por ahí a veces uno no quiere, viste, cada uno tiene su forma y bueno, pero en ese sentido bien, digamos. Creo que la escuela también ha mostrado apertura mucha, bastante en este aspecto, digamos, que es importante. O sea, obviamente al ser una escuela técnica no hacemos adecuaciones de contenido, porque es una escuela terminal y porque hemos investigado de que eso no es posible, que los estudiantes hagan trayectos especiales, pero sí adecuaciones de acceso al contenido, sí, y se está trabajando muy bien con eso. O sea, tenemos un contacto muy fluido con los preceptores, con todos los equipos y con la jefatura de preceptores también. Generalmente cuando ellos se reúnen, nosotras siempre tenemos algún espacio para intercambiar, incluso hace 2 años más o menos fuimos confeccionando como algo que trabajamos internamente, que es como una orientación a, bueno, cuándo articulo con el equipo, cuándo, en qué situaciones, hasta dónde, o sea, de poder limitar los roles y acompañarnos entre todos, digamos. Ellos con nosotros y nosotros con ellos, digamos, porque ellos están todo el día acá en la escuela la mayoría del tiempo y nosotros estamos un poco menos. Entonces, ese vínculo nos sirve mucho, creo que a ambas partes, y sí, todo el tiempo que nos encontramos, que tenemos charlas ya sea del diario o algún encuentro que organicen desde jefatura, siempre son de enriquecimiento, siempre son de aprendizaje, porque bueno, hacen en el intercambio, hacen a lo que es la diaria y a decir, bueno, che, anda por acá, fíjate, veamos. Bueno, se articula bien con ellos, en la mayoría. Y atender la particularidad de algún alumno en especial, alumna que tiene alguna situación puntual. Seguro, sí, porque muchas veces, a veces no estamos y están ellos, y también brindar herramientas en ese aspecto es importante y lo vamos haciendo, digamos. Es algo del diario, ya está como incorporado en nuestro quehacer cotidiano. Hay situaciones que se viven en este tiempo, antes le decíamos de otra manera, hoy le dice bullying, se le menciona
de esta situación de violencia a veces que se puede dar, violencia física, verbal, de otro tipo, simbólica también, sobre los chicos. ¿Ha habido casos? ¿Cómo se detectan? ¿Cómo se trabajan? ¿Hay un protocolo? ¿Cómo se aborda el bullying dentro de la escuela? A ver, en sí nosotros situaciones de bullying así con ese nombre no hemos tenido en este último tiempo, por lo menos no tratamos de no encasillar en un nombre una situación de conflicto vincular. Tal vez somos muy cuidadosas en ese sentido de hablar de esa situación, porque por ahí se tiende a que todo es bullying o que todo es maltrato. Entonces, bueno, en sí se hace un trabajo muy artesanal, en el sentido de tanto con los estudiantes que puedan estar afectados, como con el resto. Se hacen intervenciones individuales, grupales, con adultos. Eso se va viendo en la medida que vamos evaluando y haciendo un diagnóstico de la situación. En ese sentido es como que, te diré, pasos a seguir, sí, son como que, bueno, primero se detecta la situación, después vamos viendo, pensamos, hablamos primero con el estudiante, hacemos una intervención grupal, trabajamos con pequeños grupos acá, eso lo vamos viendo, digamos, pero la cuestión de convivencia y lo vincular es importante y se va trabajando ya sea que haya un conflicto o no, digamos, se intenta abordar eso en ruedas de convivencia, a modo preventivo. En los viajes también, en distintas instancias que se pueda tener un rato con los chicos, se trata de trabajar. Y por supuesto, si se detecta, ya sea situaciones entre pares o con adultos, ¿sí? Bueno, se va viendo en la particularidad de la situación. Pero así situaciones como tal de bullying, no te podría decir que hay actualmente. Sí, hemos abordado situaciones de conflicto entre estudiantes vinculares y que muchas veces han ameritado cambios o diálogo con las familias también, o sanciones en algunos casos, pero bueno, eso, como te digo, se va trabajando artesanalmente, no hay un protocolo establecido así, paso a paso. Tenemos distintos protocolos ante situaciones de violencia, sí, de abuso, violencia. Nos referenciamos siempre con el protocolo de violencia de la universidad. Trabajamos con el área de bienestar estudiantil. Claro, eso ya cuando llega un caso extremo, digamos. Exacto, ya sea que sepamos que algún estudiante tiene una situación de vulneración de su derecho en su casa o en la parte, digamos, extraescolar, como así también en lo escolar, digamos. Sí, se trabaja en conjunto con el área de bienestar para ver en qué caso se activa o no protocolo de violencia, digamos. Esta es una escuela que busca siempre la excelencia académica, el progreso en términos de la formación de los alumnos, acercarse hacia lo que demanda también la sociedad en cuanto a un técnico. ¿Cómo crees que contribuye el área de ustedes también en ese proceso? Y creo que somos una parte de un gran sistema que desde nuestro lugar intentamos aportar a que los estudiantes vengan a gusto, se sientan cómodos. Sabemos que para muchos es un gran desafío transitar una escuela técnica, pero hemos tenido, creo que desde ese lugar podemos nosotros acompañar y aportar a esta gran maquinaria que implica la escuela. Sería bueno que por ahí seamos más y está bueno estos espacios para dar a conocer el área de apoyo, saber que es un espacio en el cual los estudiantes pueden venir y sentirse, es un espacio de confidencialidad, de escucha, de orientación, y que creemos que ha tenido cada vez mayor preponderancia a lo largo de los años, justamente porque ha cambiado el estudiantado, han cambiado las necesidades y también la escuela nos ha dado mayor lugar, creo, justamente porque valoran el espacio desde nuestras profesiones, lo que podemos brindar o sugerir o acompañar o lo que sea, digamos, dentro de las posibilidades, a lo que ya sea no solamente los estudiantes y sus familias, sino también docentes, gestión. O sea, creo que fuimos con el tiempo también ganando el lugar, porque se nos lo fue dando también, en esto de darnos cuenta que, como decías, no es solo lo académico, sino que acá también venimos a formar personas, a formar estudiantes íntegros,
Y bueno, de eso un poco se trata, ¿no? De poder acompañar estos procesos de una manera integral y desde distintos aspectos, no solo lo académico, porque muchas veces nosotros vemos que en lo académico los chicos generan una gran autoexigencia y esa autoexigencia muchas veces se le viene en contra. Entonces ahí es necesario trabajarlo desde otro lugar, sino con mayor exigencia. Pero bueno, creo que todos, tanto desde los docentes y demás, tienen otra apertura a estos espacios y lo celebramos desde acá, así que bien. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Estamos desde 2007 en este foro que empezó como una actividad local y que hoy es regional. Esta es la 16ª edición. Muy contentos de poder darle continuidad a un programa que nació en Santa Fe, que reúne a muchísimas instituciones, 16 en esta oportunidad, que tiene que ver con darle posibilidades a la economía del conocimiento local, a nuestras startups y darle esa visibilidad que se necesita muchas veces para lograr el financiamiento. Es un sistema de capacitación, de puesta en línea, digamos, de startups para poder enfrentar rondas de capitalización a posteriori, que va a ser el programa que va a llevar un año de capacitación y después poder exponer ante inversores para conseguir los fondos que necesitan para poder escalar. Empresas que empezaron en las primeras ediciones de este foro hoy son empresas consolidadas, que han capitalizado, que están produciendo, muchas de ellas han conseguido sus primeros fondos a partir de esta experiencia y otras han conseguido formar una idea mejor, capacitarse, poder utilizarlo como banco de pruebas para poder pasar a nuevas rondas de negocio. Para nosotros lo tomamos más que como una oportunidad, una responsabilidad de poder del municipio, como ya hace más de 15 años, como decía el rector, trabajar esto que hoy se va a ver como ejemplo, el público con provincia, municipio, lo académico y lo científico-tecnológico y lo privado. Creo que todo lo que hacen a ese combo que permite fundamentalmente desde el municipio el poder difundir, el poder articular, el poder brindar oportunidades de acercamiento de estos desarrolladores en innovación, de estos emprendedores en innovación, junto a las distintas oportunidades que puedan ir surgiendo. Y en esto es donde, como dije, va a ser una responsabilidad de poder estar presente como municipio y es lo que queremos hacer en este caso. Santa Fe es una provincia que se destaca a nivel del país por su cantidad de startups en biotecnología, en AgTech y también en todo lo digital, entre otras verticales. Y a veces nosotros pensamos que esto es común, porque lo vemos aquí en Santa Fe, vemos este foro de capital que ya tiene muchos años, vemos el Parque Tecnológico Litoral Centro, el Polo Tecnológico de Rosario, pero es absolutamente excepcional. Santa Fe está a la vanguardia de los estados nacionales en este tipo de emprendimiento. Y eso se debe también a que tiene polos de conocimiento muy fuertes, la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET, aquí en Santa Fe, en Rosario, también en Rafaela, también en Avellaneda, en Esperanza. Empiezan a desarrollarse estas plataformas de innovación y la provincia tiene el compromiso de fortalecer el sector de la economía del conocimiento. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. En nuestro programa nos interesa siempre charlar con egresados de la escuela, con aquellos que pasaron por estas aulas y que han desarrollado tal vez su vida en relación con lo que estudiaron aquí. Tal es el caso de Rodrigo Bonasola. Él egresó en el 2008 como técnico químico, pero luego siguió una carrera bastante particular. Vamos a compartir la primera parte de una nota bastante extensa porque del industrial terminó en la Facultad de Ingeniería Química, luego en el Balseiro se recibió y posteriormente hizo un doctorado en Inglaterra.
ha regresado a Santa Fe, está trabajando en Santa Fe en un organismo del CONICET, vino a hablar con los alumnos olímpicos porque fue a las Olimpiadas de Física, de Química y de Matemática, promovidas también aquí por el Industrial. Esta era la charla con Rodrigo, para ver cómo el trayecto de la educación pública, de la investigación, con apoyo del Estado, genera este tipo de situaciones. ¿Cuándo fue que entraste a la escuela? ¿Qué año fue? ¿Cuándo cursaste? Yo ingresé en 2003 y egresé en 2008 de la especialidad química. ¿Por qué elegiste el Industrial en aquel momento? Bueno, tenía predisposición hacia las matemáticas y bueno, venía de una tradición familiar. Mis padres vinieron a la escuela, especialidad construcciones, y mi hermano electromecánico, 4 años más grande, y bueno, después vine yo que completé con química. Sí, parcialmente se despertó acá. Yo no venía ya con la idea esa, no tenía, cuando entré no tenía claro qué quería hacer y cuando egresé tampoco, pero bueno, ingresé a ingeniería química, acá a la vuelta, digamos. Hice 3 años y durante la carrera de ingeniería química decidí que quería estudiar física, que en ese momento no existía como carrera acá en Santa Fe. Implicaba, si yo quería hacer la carrera, implicaba mudarme. Así que bueno, después de 3 años de carrera de ingeniería química y decidí rendir el examen de ingreso para el Balseiro y ingresé en 2012. Un compañero mío del mismo año, Marcos Taca, y había ingresado el año antes a ingeniería nuclear. Y bueno, el mismo año que yo ingresó Agustín Di Paolo, un año más chico que yo, que hicimos la carrera de física juntos, regresamos también. Así que estaban los 3 allá. Estábamos los 3, compartimos Bariloche ahí por unos años. Sí, definitivamente, bueno, el primer estímulo en ese sentido fueron las materias de física de noveno, segundo sería ahora creo, y tercero, después aparecieron las Olimpiadas de matemática, química, física. Yo estuve en las 3 y bueno, el último año de la carrera, bueno, yo fui a las Olimpiadas, participé y fui a la instancia nacional que se hizo en Carlos Paz, que bueno, justamente fuimos con Agustín y Marcos esa vez, viajamos, que fuimos los que después fueron al Balseiro también. Sí, definitivamente, las Olimpiadas y el entorno humano, digamos, tanto de profesores como de compañeros, ayudó a despertar ciertos intereses que después terminaron en que yo ingrese. Cuando viniste a hablar ahora con los chicos que están en las Olimpiadas de este año, el 2025, ¿sentiste que pudiste transmitirle también esas ganas de seguir por la ciencia, de pensar en la ciencia, de investigar? Bueno, sí, ayer di una charla sobre lo que fue mi trabajo de doctorado, que bueno, después contaré un poco. Sí, siento que las ganas ya estaban ahí, por ahí les mostré algunas cosas más que se pueden hacer que por ahí no sabían, pero mi sensación fue que ya existían muchas ganas, que por ahí desperté alguna gana por otra cosa que ellos no conocían. Además, ver que también, después de haber estado en esta biblioteca, de haber estado en estas aulas, se puede llegar no solo al Balseiro, sino un poco más allá también. Porque, ¿cómo fue la carrera tuya después de completar tu trayecto dentro del Balseiro? Bueno, yo hice, como decía, la carrera de física, el grado, digamos, la licenciatura, y una maestría ya, así que viví 3 años y medio en Bariloche, estudiando física, y en 2016 me planteé medio un cambio de rumbo. En esa época, normalmente, o al menos la mayoría de mis compañeros ya estaban postulando a doctorados, muchos de ellos en CONICET, algunos se fueron ya afuera del país. Y yo estaba un poco en la duda de qué hacer. Yo soy más de espectro amplio, me gusta mucho la física, pero me gustan también otras cosas. Y bueno, ese año empecé a trabajar para un grupo de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, que se dedicaba a la genómica computacional, digamos, que es un área que, al menos en ese momento y de acuerdo a mi conocimiento de entonces, como que yo no tenía muchas oportunidades de abordar acá. Y para mí fue como una oportunidad de meterme en un área que me interesaba. Bueno, es un área que emergió con el surgimiento de grandes volúmenes de datos genéticos, tanto de humanos como de otras especies, que bueno, a su vez requirió el uso de distintas técnicas para sacar conocimiento útil de esos datos, ¿no? O sea, uno puede tener un conjunto de datos súper
voluminoso, pero no te dice nada, a menos que uno no sepa destilar conocimiento de ahí. Entonces, bueno, a partir de, por poner un hito de la culminación del proyecto Genoma Humano, en 2001, empezaron a generarse volúmenes de datos inmensos. Y bueno, la genómica computacional se dedica a eso, desarrollar técnicas computacionales, estadísticas para sacar conocimiento de esos datos. ¿Lo de Chicago lo hiciste desde acá o viajaste allá? ¿Cómo fue? Bueno, 2016 estuve como contratista remoto, trabajando, medio freelance si querés. Y en 2017 me invitaron a ir como empleado allá, así que en 2017 empezó un periodo de 2 años en el que estuve allá, aprendiendo. Era un trabajo, digamos, pero en un entorno académico. Y bueno, en ese entorno fue que aprendí un poco de genética, que bueno, después lo apliqué en el doctorado, que lo hice en Inglaterra. ¿Cómo llega la oportunidad del doctorado en Inglaterra? ¿Ese doctorado, por ejemplo, es pago o hay una beca? ¿Cómo se gestiona también? Bueno, ¿cómo llegué? 2019, después de 2 años en Chicago, me di cuenta que me gustaba, digamos, la investigación, pero para progresar en ese área tenía que hacer un doctorado. Entonces, bueno, decidí hacer un doctorado y salió esta oportunidad en Inglaterra, que era... bueno, básicamente me pasaron el dato, yo estaba en la búsqueda, me pasaron el dato y era en un área que a mí me interesaba, que era una intersección un poco de genética, cosa que yo sabía, o al menos que estaba aprendiendo, con bueno, algo que está por ahora en estos tiempos muy de moda, que es el aprendizaje profundo o deep learning, digamos, que es la rama de la inteligencia artificial que explotó en los últimos años. Y bueno, yo en ese momento no sabía, quería aprender de eso y bueno, me postulé a este doctorado, que era dirigido por un argentino que está en Inglaterra, y estaba codirigido por un investigador acá en Santa Fe, Enzo Ferrante, que bueno, ahora está en Buenos Aires él, pero me codirigió el doctorado desde acá. Y yo, bueno, vine varias veces. ¿Tuviste que ir a Inglaterra para eso? Sí, mi sede estaba en Inglaterra, en Leeds, una ciudad de más o menos el tamaño de Santa Fe, que está medio en el norte de Inglaterra, una región que se llama Yorkshire. Y bueno, mi grupo se dedicaba más que nada al análisis de imágenes médicas, o sea, un poco distinto de lo que yo hice en esta etapa predoctoral en Chicago. Y medio que yo uní la parte de genética con la parte de análisis de imágenes. Y bueno, si querés ahora cuento un poquito de qué hice en ese doctorado. Exacto, sí, por favor. Bueno, sí, en mi doctorado, la pregunta que yo traté de encarar era cómo variaciones en el ADN, sabemos que el ADN, digamos, variaciones en el ADN entre distintos humanos son lo que dan lugar en gran parte a las diferencias entre 2 personas, ¿no? Entonces, en particular, lo que queríamos responder es cómo variación en el ADN afecta el funcionamiento y la morfología del corazón de humanos. Y para eso teníamos un conjunto de datos muy grande que fue adquirido en el Reino Unido a lo largo de varios años. Se sigue todavía agregando datos a ese conjunto, y lo que este conjunto de datos tiene son datos genéticos de 500.000 de personas, es una base de datos muy grande, pero también vinculada a imágenes, distintos tipos de imágenes, en particular imágenes cardíacas de resonancia magnética, donde uno puede ver con bastante resolución el corazón latiendo básicamente. Entonces uno puede mirar, bueno, esta persona tiene el corazón más grande, más esférico, esta otra tiene la pared ensanchada por alguna patología, esta se contrae mal, digamos, el corazón. Uno puede, digamos, lo que se llama fenotipar el corazón de distintas personas en base a la imagen. Cuando a veces uno trata de poner un argumento respecto de por qué hay que invertir en educación pública, por qué hay que invertir en investigación para el desarrollo nacional, el ejemplo del camino recorrido por Rodrigo viene a darnos cuenta de esa necesidad, de esa oportunidad, porque desde un banco de aquí del Industrial hasta Inglaterra, hasta poder desarrollar ahora en la UNL genéticamente plantas que tengan que ver o cultivos que tengan más resistentes, que puedan ser más productivos, son formas también de aportar para nuestra Argentina. Por eso, para nosotros el compromiso sigue siendo el mismo con el Industrial desde hace 20 años. Abrir esta escuela de nuevo la semana que viene para seguir hablando de estos temas que tienen que ver con la educación pública. Hasta la semana que viene.
ADUL, Asociación de Docentes de la UNL. Fundación Escuela Industrial Superior. Universidad Nacional del Litoral. Centro de Estudiantes de la Escuela Industrial Superior. Laboratorios Crisol. Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Industrial Superior. Ecoinc, soluciones sustentables para la construcción. Radio Halley 99.7.